Hola Cáncer, bienvenido al Elí Astral. Te invito a que veas el video completísimo para que apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados y participes por premio. Bueno, quiero comentarte que como siempre te recuerdo, te quiero muchísimo, te llevo en mi corazón y que estamos aquí reunidos por tu tarot general el día de hoy. Bueno, vamos a comenzar entonces. Recuerda que esta lectura no tiene fecha específica para escucharse, tampoco sexo, género o identidad sexual a quien vaya dirigida, y que siempre debes escuchar tu signo ascendente. Si no sabes el tuyo, en el primer comentario te dejé un link para que lo puedas conocer. Y recuerda además que tenemos en esta lectura tres partes. Vamos a ver un mensaje general de los ángeles, luego vamos a la economía y finalizamos con el amor, ¿ok? Bueno, entonces comenzamos. Recuerda que si tienes una petición especial de oración, este es el momento de dejarlo en los comentarios. Acoge la luz del cambio. Veo que algunos de ustedes me dicen, los guías espirituales se están resistiendo a una nueva situación en la cual en este 2022 pues van a estar, ¿sí? Veo que este cambio realmente es algo que el universo ha preparado para poderlos llevar más hacia la misión de vida que ustedes tienen. Siento que algunos de los cambios también van a ser muy favorables para su salud física, emocional y espiritual, ¿sí? Entonces te está diciendo en este momento el universo, no te preocupes si al inicio estos cambios te generan un poco de miedo, esto es lógico, porque después entenderán por qué esa situación que tú no entendías por qué se transformó, por qué te llevó quizá a otro lugar, a otras condiciones en tu relación o en tu trabajo, se tenía que dar. Y si tú crees que estos cambios llegan para bien en tu vida, escribe hecho está en los comentarios. Tu segundo mensaje en este momento te dice sufrirás una transmutación. Mira que son mensajes que van muy de la mano. Y algo importante con este tema de la transmutación es que me dice que ese cambio va a ser interno, ¿sí? Y esto augura que son cambios que van a durar mucho en el tiempo y que van a afectar todo lo que tú rodeas. Sino que, no sé, yo siento como una energía de resistencia a que las cosas durante este año sean de manera diferente. Pero el universo te está diciendo tranquilo porque todo tiene su razón de ser. Cumple tus deseos para conocerte. Mira que en este momento también me dice que cuando las personas tienen poder y dinero, se ve realmente qué hay en su corazón. Siento que algunos de ustedes este cambio los va a llevar a una situación de mayor posición social, económica o en una posición de poder en la cual van a poder tomar decisiones importantes. Y no sé para quién sea este mensaje, pero me está diciendo cuando estés allá, recuerda de dónde vienes, porque lo que hagas va a decir realmente lo que tienes en tu corazón. Finalmente te está diciendo tu pareja te dará paz. Siento que para algunos que están atravesando momentos difíciles y tienen pareja, a través de ella o de él, el universo les va a dar a ustedes un apoyo muy grande, así que no subestimen esto. Bueno, este es el primer mensaje, que es tu mensaje general. Vamos a pasar a la economía para estos días. Te invito a suscribirte, a activar la campanita, a que compartas este maravilloso video y así apoyes a nuestros animalitos y participes por premios. Bueno, mensaje del oráculo de hadas y ángeles canalizado por el hada de la abundancia. Oh, comenzamos súper bien. Dice, buena posición económica o próxima a llegar.
vendrán tiempos de suerte y triunfos económicos. Miren que esto va muchísimo en consonancia con esto que ya les venía diciendo, que se acerca una etapa de mucha, pero mucha abundancia, y créanlo, decrétenlo, agradezcan en los comentarios, cuéntenme qué sueño tienen para este 2022 en esta parte económica, porque yo veo que realmente van a ser muy, muy bendecidos y esto de verdad me encanta. Vamos a ver ahora en la parte económica qué números de la suerte hay en estos días. ¿El número qué? Estoy sin gafas, perdón. 67, número 51 y el número 5. Secuencia para que ustedes busquen en estos días 555, y les recomiendo que coloquen durante 3 viernes, ¿sí? Van a colocar una veladora de color naranja, ¿listo? Esta puede ser naranja o dorado. Le van a colocar un poquito de alberjas alrededor y van a encender esta veladora pidiendo al arcángel Metatrón y bueno, en general al universo, a Dios, a sus guías espirituales por este proyecto económico que tienen en 2022. ¿Listo? Entonces recuérdenlo. 3 viernes, velita naranja o doradita. Veamos qué mensaje hay para estos días, qué más nos quieren decir. Recuerden suscribirse para que vean sus horóscopos siempre. En ellos les vamos dando pues tipsitos de cosas que pueden dar, oraciones, rituales. Veo que algunos de ustedes literalmente el 2021 fue el año de la rueda invertida. Vienen de esta situación, de este pasado, de las vacas flacas. Sin embargo, iniciamos este 2022 con un mensaje que al parecer va a llegar. Puede ser una propuesta a través de un documento que llegue, de un correo. Esto es un documento, sí, o una conversación importante que van a tener en estos días y que no deben dejar desaprovechar la oportunidad. Me dice que vas a estar un poquito prevenido. Por aquí escuchamos a el gato Bigotes. Vas a estar un poquito prevenido porque quizá en el pasado les hicieron una propuesta y como que les tumbaron, les estafaron, les quedaron debiendo dinero y ustedes van a estar como prevenidos con esta situación, pero les dice tranquilos, recuerden que viene éxito y que van a conquistar esos triunfos, van a conquistar eso que se propongan. Tenemos este caballero de oros en su posición vertical. Y esto me habla de que respecto a esa conquista, a esas metas de este año, avanzas a un paso rápido porque estamos en un caballo, ¿listo? Entonces, este es su mensaje, recuerden los tips. Bueno, vamos a empezar ahora, a pasar ahora a nuestro plano sentimental. Denme un momentito. Y vamos a ver iniciales importantes, creo que esto se está viendo por acá, las cartitas que ya pasaron, para el amor en esta semana. Recuerden que este es un consejo general porque estamos en su tarot general. Si ustedes ya quieren ver algo que sea pues súper dirigido a solteros, pueden ir al especial amor. Tenemos letras importantes, la letra M o W, por eso dejé la otra ya, la Q, la U, la R y la H, ¿ok? Recuerden que esta puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a la persona especial. Mensaje general del oráculo en esta semana. Recuerden suscribirse, estar allí al tanto para que nunca se pierdan un video. Canalizado por los ángeles Star.
Días de equilibrio y estabilidad. Eres siempre bondadoso con los demás. Además, eres fortalecido por una fuerza espiritual. Miren que siento que el respaldo que ustedes tienen no proviene de fuerza humana. En estos días nadie va a poder hacer frente a ninguna situación que vaya desde su corazón. Mejor dicho, no hay enemigo que en estos días vaya a triunfar frente a ustedes porque, como dice allí, tienen un respaldo espiritual muy grande. Si tienen una persona especial, este es el momento de decir su nombre mientras barajo, nombre completo. Y recuerda que esta lectura aplica si es tu crush, novio, esposo, amante, ex, están juntos, separados o en contacto cero. Bueno, por ahí escuchan a mi perrito. Recuerden que aquí tenemos un refugio con casi 30 animalitos, entonces pueden escuchar de todo. Veamos qué se viene para estos días. Bueno, ¿qué te aconseja? Veo que algunos están saliendo con personas de signo Aries, ¿sí? Veo también Leo por allí, me marca mucho Leo. También vemos a Sagitario por acá. Bueno, iniciamos con el maestro invertido, que es el mismo papa o sumo sacerdote en otros tarots. Y me dice que aquí alguien tenía una actitud bastante intransigente, bastante pedante con ustedes, y que eso hizo que ustedes se cansaran o que ya se están cansando de esta situación. Esto llevó a una relación, a una especie de crisis en la cual alguien entró en depresión o ambas personas, probablemente tú, porque te sentiste demasiado como humillado quizá por parte de esta persona y en cierto punto tú decidiste marcharte o estás considerándolo. Realmente yo qué te puedo decir a través de esta carta del loco. Te dice, si en tu corazón como que tus guías te están diciendo que debes marcharte y dar ese salto de fe y arriesgarte a vivir la soltería con paz y tranquilidad, pues esto es mejor que una relación en la cual definitivamente ya no se es feliz. Este 8 me habla acerca precisamente de eso, de la felicidad. Veo que probablemente puedas encontrar refugio en volver a tu círculo social, porque al estar con una persona, algunos de ustedes fue como que tomaron distancia de incluso de sus familias, de amigos, y yo siento que este loco le está dando la espalda, ¿sí? A esta situación, a esta persona que en su debido momento, pues no supo valorar las cosas. Si aún no has tomado esta decisión, te dice márchate y ve. Yo creo que hay relaciones que únicamente se han sostenido a punta de sexo, ¿sí? Porque el hacker nos habla también de esta parte, de este vínculo sexual. Y este 5 por esta parte me dice que las tristezas sumadas a las peleas, pues ya son demasiadas. Aquí yo veo que esta persona no tiene como introspección de lo que ha hecho. Veo que considera que lo que te ha hecho a ti o que tú estés enojado realmente solo va a ser una especie de situación pasajera. Esta persona realmente tiene un desorden y una confusión muy grande en su vida y no le veo con ganas de cambiar mucho, perdón, pues como toda esta situación. Bueno, recuerden suscribirse, activar la campanita, darle like a este video, seguirnos en redes sociales, dejarme un comentario y un gatito en el comentario para saber que lo vieron completo. Y así merecen participar en el sorteo de 2 lecturas el día 15 y el último día del mes. Los quiero muchísimo, los llevo en mi corazón y bendiciones a todos ustedes y a sus familias.